¿Cómo están? Muy buenos días a todas, a todos. Habíamos programado tener este encuentro hace un rato, pero ya saben que en esta ciudad siempre las cosas nos hacen posponer a veces. Pero aquí me da mucho gusto recibir a connotados ciudadanos de nuestro país, con quienes hemos compartido, en este caso la diputada Rocío Nale y un servidor, que la Comisión Permanente, que el Congreso de la Unión, muchas veces lo que buscamos es que refleje la voz de los ciudadanos en voz de quienes somos sus representantes. Ahora queremos darle la voz directamente a ellos, porque estamos en una ruta peligrosa para el país, que es la renegociación, modernización, como le dicen algunos, del Tratado de Libre Comercio, y nos preocupa que los análisis no se hagan con la inteligencia que amerita el caso. Y por eso les queremos dar el uso de la palabra y después Rocío y yo haríamos las reflexiones finales. Así es que, adelante. Muy buenas tardes. Agradecemos en primer lugar a la maestra Ifigenia Martínez nos pueda acompañar haciendo la voz de muchos ciudadanos, intelectuales, académicos, así como al ingeniero Javier Jiménez Espriu, al doctor Enrique González Ruiz y al compañero de las comunidades cristianas, nacional cristianas, Andrés Cedros. Como parte del cuerpo mandante del Gobierno Nacional, venimos a solicitar al Honorable Senado de la República realice una consulta a la Nación sobre los temas y principios que deberán de observar e implementar el Ejecutivo Federal en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fundamentado en el artículo primero, 35, 39 y 135 constitucionales, la Ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica, la Ley Federal de Consulta Popular, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre el Pacto de San José y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De acuerdo a las declaraciones que en días pasados hizo a la opinión pública el titular de la Secretaría de Economía, el señor Ildefonso Guajardo, indicando que México espera que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte comience a fines de agosto y que se extienda por un periodo de 6 meses esta renegociación, los mandantes aquí presentes y con base a nuestras obligaciones ciudadanas como miembros de este cuerpo mandante mexicano y de acuerdo a nuestras facultades y derechos consagrados en la Carta Magna y tratados internacionales, nos presentamos hoy ante esta honorable representación social para que se tome en consideración la propuesta que hacemos los abajo firmantes a fin de que el Senado de la República, de acuerdo a sus facultades y atribuciones, leyes y reglamentos, realice una consulta a la Nación sobre los temas y principios con los cuales debe ajustarse el Ejecutivo Federal en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y evitar, por un lado, repetir errores y graves daños sociales, económicos, ocasionados a la nación, así como encaminar a la patria por la senda del desarrollo e independencia nacional. Cabe señalar como antecedentes que en el año de 1985 el escenario nacional tuvo conocimiento de 2 nuevas visiones del Estado Nacional. Por un lado, un grupo de funcionarios en el poder inició el proceso de desmantelamiento de los sectores estratégicos de la nación, propiciando la entrega perversa de las empresas públicas, permisos y concesiones sobre el uso de bienes y servicios a grupos privilegiados que en acuerdos y complicidades adquirieron en la mayoría de los casos en condiciones leoninas, bajo falsos argumentos y engañando a los gobernados sobre los beneficios que obtendrían de estas negociaciones con argumentos falaces, entre los que destacaban que bajarían los precios de los servicios, así como la mayoría de la población encontraría un empleo digno y bien remunerado. En contraparte,
junto a otros grupos de lucha social, surgió la corriente democrática y la juventud progresista para defender los intereses democráticos y económicos de la nación y principalmente de los mandantes. El día de hoy, ambos nos volvemos a reencontrar con el mismo tema con el que iniciamos un debate nacional en disputa por el futuro de la nación y que pedimos a esta honorable representación nacional lo tome entre sus manos. En 1988 se logró consolidar un Frente Democrático Nacional que impulsaba un proyecto de nación para hacer frente a esa acción de desmantelamiento del Estado, pero las intrigas y complicidades de quienes operaban las instituciones supuestamente garantes de la política interior solo sirvieron para llevar a cabo un fraude electoral que cimentaría la entrega de las principales empresas públicas a un grupo de personas que posteriormente se asociarían con inversionistas extranjeros a través del Tratado de Libre Comercio y concretar con ello asociaciones estratégicas entre empresarios y miembros del gobierno. Desde entonces, ese grupo político y de empresarios abandonó los objetivos de industrializar al país, reconvirtió la frontera norte en una plataforma de maquila exportadora, dejando sin protección alguna a sectores como la industria textil y del calzado. El campo dejó de recibir impulso y en lugar de incentivar la producción agropecuaria, se prefirió la importación de alimentos, dejando a la mayoría de la población rural sin pan y agua, perdiendo el país con ello la soberanía alimentaria. Se abandonó desde entonces el interés por industrializar al país y convirtieron a las inversiones extranjeras, junto con la creciente deuda externa, en el apalancamiento de un país maquilador. Cabe destacar que sin las remesas de los trabajadores que huyeron o se salieron a buscar oportunidades de trabajo en el vecino país, las diversas crisis económicas hubieran acabado con el poco crecimiento registrado en las finanzas públicas y que gracias a los ingresos petroleros se pudieron impulsar escasos programas sociales para evitar la hambruna total. El Tratado de Comercio del Norte penetró todos los sectores de la economía y solo faltaba uno por adquirir, gracias a la resistencia social que se sostuvo hasta hace unos meses. No podemos afirmar que el tratado ha sido exitoso en su totalidad, ya que ha propiciado conjunto otras variables la creciente actividad ilegal vinculada al tráfico de armas, órganos, trata de personas y una creciente ola de violencia generalizada en el país. México perdió su soberanía alimentaria, desistió en construir una política de industrialización, desmanteló la banca y el desarrollo, se encadenó una deuda externa y abandonó la posibilidad de fortalecer la soberanía energética. Con el triunfo dudoso de un poco más de 10% de votos de 125 millones de mexicanos, la opinión pública de los gobernados al día de hoy es que el Ejecutivo tiene un descrédito mayúsculo, ya que solo 4 de 10 mexicanos aprueba su gestión presidencial. Llama la atención que Estados Unidos de Norteamérica, con todo y tratado, solo aporta el 29.3% de las inversiones, Israel el 25% y 41 países aportan el 20%. Por todas estas consideraciones y muchas más, económicas y financieras, consideramos que el Tratado de Libre Comercio no ha brindado a la nación todos los beneficios que se dijeron ofrecerían a los mexicanos, por lo que solicitamos a esta representación social impulse la realización de una consulta sobre los temas y principios que se deben de regir, como la democracia, la justicia, la libertad y la independencia. Por ello, no podemos aceptar ese signo de renegociación en la cual no se reconozca el pleno ejercicio de los derechos humanos en ambas naciones. No se puede tolerar que continúe la persecución xenofóbica y racista a connacionales en territorio norteamericano. Es inconcebible que se pretenda violentar los derechos de las comunidades indígenas de conformidad al Acuerdo 169 de la OIT. No podemos tolerar que se eluda la responsabilidad del cambio climático y se permita el deterioro del medio ambiente. El gobierno de la República no puede aceptar un acuerdo bajo los cimientos de un muro que ofende a su socio principal. Por ello, demandamos a esta representación social
busque los mecanismos legales para legislar la ley de participación ciudadana y se realice un referéndum, o bien se encorchete al sector energético mexicano hasta el día de las elecciones y se pregunte al pueblo de México si no se logra el consenso de 3/4 partes de esa honorable representación social, para que se pregunte el día de la elección si los mexicanos están de acuerdo en que se incorpore en la renegociación al sector energético mexicano. Nosotros consideramos que no debe de ser así, porque también hace unos años realizamos la primera consulta sobre la reforma energética en la Ciudad de México y 1,5 millones de ciudadanos dijeron que no estaban de acuerdo en la reforma energética. Hoy le demandamos a esta representación social realice e impulse un referéndum y, si es necesario, modifique la ley de acuerdo al Pacto de San José, a que el México está comprometido en promover leyes democráticas. Y si se opone esta representación en realizar la consulta durante estos 6 meses, demandamos a este Congreso que sea el día de la elección cuando el pueblo de México decida si se debe de incorporar el sector energético en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Le agradezco mucho. El ingeniero quiere decir. Ingeniero, por favor, la maestra. Dentro de los grupos que estamos haciendo la solicitud mencionada, yo represento a una asociación civil que se llama Métrica Ciudadana, que es un observatorio ciudadano que da seguimiento a la reforma energética. Hace unos días en la prensa nacional, un grupo de ciudadanas y ciudadanos mexicanos, entre quienes se encuentra la maestra Ifigenia Navarrete, la senadora Dolores Padierna, el senador Alejandro Encinas, el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, don Lorenzo Meyer, el embajador Jorge Eduardo Navarrete, Rocío Nale, doña Elena Poniatowska, Silvia Torres Peinbert, en fin, un grupo de ciudadanas y ciudadanos mexicanos hicimos un pronunciamiento en contra de la incorporación del sector energético en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En el tratado vigente, como todos ustedes saben, el sector energético quedó reservado porque se trata de un tema fundamental, un tema estratégico que tiene que ver con la seguridad energética de esta y de las futuras generaciones de mexicanos y desde luego con ello, con la independencia nacional y con la soberanía del país. Hoy, tanto los funcionarios norteamericanos como quienes nos representarán en la renegociación del tratado han manifestado su aquiescencia para hablar del sector energético en el Tratado de Libre Comercio. El señor secretario de Economía ha dicho que en la región de la que formamos parte, la América del Norte, aunque sabemos nosotros que la América del Norte para los Estados Unidos son ellos, América para los americanos, cuando se habla de la seguridad energética que pregonan para la región, sabemos que es la seguridad energética de ellos, de los norteamericanos, que si bien es cierto que tienen grandes cantidades de energéticos, producen cerca de 10 millones de barriles diarios, consumen 20. Y desde luego la importación del crudo para ellos es una cuestión fundamental. Quieren desde luego el crudo mexicano y les interesa llevarse nuestro crudo y después vendernos los productos con valor agregado, los combustibles, los petroquímicos, el gas. No producimos nosotros lo que debemos por una política absurda, desnacionalizada y entreguista de nuestros gobiernos recientes. Como sustento de nuestra preocupación están las declaraciones de nuestro secretario de Energía, que como prestigiador transforma
nuestras desgracias y nuestros fracasos en éxitos de su política económica. Hace unos días, en rueda de prensa, con su contraparte estadounidense, porque circunstancialmente, casualmente, oportunamente, el señor Perry vino a hacerle una visita, declaró orgulloso y orondo que México es el gran socio comercial energético de los Estados Unidos, porque hay un comercio superior a los 30,000 millones de dólares. Eso que él pregona como éxito es uno de nuestros enormes fracasos. Efectivamente hay un comercio de 30 y tantos mil millones de dólares porque le vendemos nuestro crudo y ellos nos venden sus petroquímicos, su combustible y su gas. Eso es para enorgullecernos porque somos el mayor socio comercial de los Estados Unidos. Estas son las falacias del Tratado de Libre Comercio. No podemos nosotros permitir que si nosotros les vendemos crudo, ellos nos devuelvan los petroquímicos con valor agregado. Ya estuvo bueno, como se ha dicho en repetidas ocasiones, de vender naranjas y después, una vez después de la exprimida, que nos vendan el jugo de naranja y que nos lo dan además a precios de oro. No podemos seguir en esta política. Quienes van a renegociar el Tratado de Libre Comercio no cuentan con un mandato ciudadano. Ellos han considerado con una soberbia espantosa de que ellos son los dueños de la verdad y el pueblo no tiene por qué decidir lo que sabemos, lo que ellos saben que nos hace falta. Ellos son los dueños de la verdad y son gente iluminada que el pueblo ni entiende ni se merece. No podemos aceptar que nos digan más mentiras. Nos dicen verdades a medias que no son sino mentiras dolosas. Nos dicen que se va a abrir el sector energético y que va a haber miles de millones de dólares de inversión. ¿En dónde están los miles de millones de dólares de inversión? Sí los va a haber, pero van a ser en beneficio de la industria extranjera. Ahí es donde se van a construir las plataformas, los perforadores, las herramientas, y todo va a ser extranjero. Hemos acabado con nuestra industria por este afán absolutamente lamentable de nuestros gobernantes que creen que no tenemos nosotros capacidades. Nosotros estamos perfectamente claros que con una política adecuada, nacionalista, patriótica, los mexicanos somos capaces de resolver nuestros propios problemas. No tenemos por qué entregarle a los demás algo que nos pertenece. Hemos visto cómo se ha hecho, además de todas estas privatizaciones, de todas estas aperturas, un verdadero negocio leonino. Ya sabemos quiénes son los dueños de las empresas que han obtenido las concesiones y los contratos. Hoy la prensa nacional nos informa que ya el señor Fox, expresidente de la República, está asociado con unas empresas de no muy alto prestigio para tener una empresa petrolera que va a venir a trabajar en la energía. No podemos seguir permitiendo que nuestros políticos se asocien con los empresarios oportunistas y que se lleven la riqueza que es del pueblo mexicano. No podemos permitir que se incorpore el sector energético, que es un sector estratégico y fundamental, palanca del desarrollo nacional, que debiera ser en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Estimados ciudadanos, compañeros, compañeras, vengo a esta tribuna para alertarlos de la necesidad que hay de realizar amplias consultas para poder participar en el Tratado de Libre Comercio, en una revisión del Tratado de Libre Comercio, ya con la experiencia que tenemos sobre esta materia, la aprovechemos plenamente.
para que los beneficios que nos dijeron se ofrecerían a todos los mexicanos, de verdad lleguen a la nación y de verdad beneficien a todo el pueblo de México. Sabemos que el grupo en el poder, que desde 1988 tomó las riendas y que el día de hoy pretende consumar un proyecto alejado de los intereses de la nación, porque quieren encadenar e incorporar al sector energético al Tratado de Libre Comercio bajo un pacto de seguridad política y financiera que poco beneficia a los mandantes de esta nación, que no son más que el pueblo. Por lo que solicitemos a ustedes, representantes del pueblo en esta Cámara de Senadores, se busquen los mecanismos adecuados para realizar una consulta a la nación. Se pueden aprobar reformas a las leyes de participación ciudadana para fortalecer estos mecanismos de participación, ya que como están solo sirven para desmantelar la democracia del país y realizar un atentado al propio pueblo. En caso de que esta representación social se niegue a consultar a la nación, demandamos que sea encorchetado el tema del sector energético para que con la ley vigente de participación ciudadana sea el día de la elección presidencial cuando se pregunte a la nación si está de acuerdo en incorporar a este sector estratégico al Tratado de Libre Comercio. De otra forma, se estarán violando los derechos humanos de los mexicanos, ya que de conformidad al artículo constitucional 10, al artículo 1, se reconoce el respeto a los tratados internacionales como parte del ejercicio democrático al que tenemos derecho los mandantes. Asimismo, hacemos uso de la garantía del artículo 39 constitucional, el cual indica que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y aun cuando el artículo 41 de la Carta Magna pretende justificar que la soberanía del pueblo se ejerce por los poderes de la Unión, es mandato del mismo documento a la nación y a la soberanía nacional realizar consultas directas al pueblo cuando se trate de asuntos estratégicos como es el del petróleo. La renegociación del Tratado de Libre Comercio constituye una oportunidad para revisar con todo cuidado el desarrollo de la reforma energética y su conveniencia para incorporarlo a dicho acuerdo, sobre todo revisar los resultados negativos o positivos que ha tenido, ya que la concentración de la riqueza vemos que ha sido cada día más favorable para un pequeño grupo que gobierna al país y deja en grave riesgo la seguridad y el bienestar del resto de los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Pues ya escucharon a estos connotados mexicanos, patriotas, igual que quienes los acompañan. Nos dejan una tarea que en el caso del Senado de la República, ya lo he platicado con algunos compañeros senadores, por supuesto que asumimos la tarea, platicaremos con algunos compañeros diputados, porque la legislación es muy clara en ambas cámaras, se puede solicitar que haya una consulta popular. No vamos a permitir que este gobierno siga entregando la riqueza de la nación en bandeja de plata a los extranjeros. No vamos a permitir que esa actitud de estarse humillando permanentemente de Peña Nieto siga afectando a las familias de este país, y por lo tanto nosotros hacemos eco. Ustedes son los que nos eligieron y por supuesto que asumimos la enorme responsabilidad de arrancar a partir de este momento la solicitud para que podamos en esta Cámara de Senadores, y buscaré que compañeros en la Cámara de Diputados hagan lo mismo, podamos reunir el número de firmas que requiere la legislación correspondiente para poder tener
una consulta que, como aquí lo ha expresado claramente al final de su intervención la maestra Ifigenia Martínez de Navarrete, deja muy claro, es la soberanía popular que radica en el pueblo la que debe decidir el destino de nuestro país, y no unos cuantos que ya lo han demostrado, entregan la riqueza nacional, entregan el patrimonio nacional a capitales extranjeros, de los que no tengo ninguna duda, son socios, porque a ellos no les importa el pueblo de México, a nosotros sí. Así es que esperamos que nos podamos reunir próximamente, pero asumimos con mucho gusto ese compromiso. Y bueno, a ustedes, mis amigas y amigos de los medios de comunicación, pues agradecerles su presencia y por supuesto que nos ayuden a darle seguimiento a esta importante petición de los ciudadanos que representan a otras organizaciones también que son muy conocidas en el país. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? No, ya se fueron. Agradecemos al señor senador, a la señora diputada que nos acompañó, la amabilidad que tuvieron en recibirnos. Muchas gracias. Con mucho gusto.